Capítulo 3. Crear es emanar. Bueno, Katia, ¿qué vas a hacer? No hay tiempo que perder, pero no hay mucho que hacer. La profesora Bansai dijo que no nos sobreexijamos, y hoy ya no hay clases. Ya sé, voy a hacer algo de dinero. Así, Katia se dirigió a un mercado dentro de la universidad y compró una serie de elementos para cocinar. Con los mismos, preparó una buena tanda de budines y salió por el campus a venderlos. La gente se mostró realmente interesada y pudo vender la mitad de lo realizado en una hora. Luego llegó a un anfiteatro abierto donde al parecer se congregaban muchas personas a hacer rap. Misteriosamente, la gente estaba particularmente hambrienta en ese lugar y rápidamente vendió el resto de los budines que tenía. Así, rondando el anfiteatro, fue que se encontró con Prana. Hola, Prana. Kat, ¿qué haces acá? ¿Te gusta el rap? Me gusta el arte improvisado. Estaba vendiendo budines, pero ya los vendí todos. Vos no perdés el tiempo. ¿A vos sí te gusta el rap? La verdad es que me gustan más los raperos que el rap. Eso está bien. ¿Alguno en particular? Sí, no es verdad que me gustan los raperos. Me gusta uno. Ese de allí, de gorra roja. Su nombre es Respect. Respect. Hay que estar a la altura de ese nombre. Es el mejor. Es un dios del rap. Bien por él, pero podés ser bueno improvisando y no por eso respetuoso. Vení, vamos a escuchar lo que está por pasar y a batallar. Mm, Dale, acompáñame. Así no quedo como que voy a verlo yo sola. pero es lo que viniste a hacer, y viniste sola. Sí, pero no suma que sea tan directa. Es un juego fino esto. Si vos decís, nunca traté de seducir a nadie. Jaja, ¿Qué? nada. Que tenés seducido a medio anfiteatro. Dirás que les llamo la atención o les es atractiva mi presencia, pero yo no seduje a nadie. Vení, nos paremos primeras. Así fue que se acercaron a ver la batalla de rap que estaba sucediendo. Al parecer, Prana era tan popular que la gente se abría ante ella tratando de pasar. Un gato de gran porte era el que llevaba adelante la ceremonia. Su nombre era Mufasa MC. Bien, empieza la final. Drexdar contra Respect. 4 vueltas, 4 por 4. Empieza el retador. En 3, 2, 1. Miren este gato, se hace llamar respeto, para mí sos pura pose, ni te han visto por el gueto. Mi respeto es por el arte y esto es improvisación. Trae rimas ensayadas, escritas desde el sillón. A mis rimas improviso, cuando mato no reviso, yo no soy un niño rico, yo me siento en el piso. En el piso te sentás y eso sí te queda bien. Dice que viene de abajo y al papi le pide 100. Así siguió la batalla, y Katia escuchó con atención cómo sucedía, ya que nunca había presenciado una. La gente estaba muy impresionada por el desempeño de ambos y vitoreaban con entusiasmo. Katia no era fácilmente impresionable, y tal como lo esperaba, no le impresionó nada de lo que escuchó. La mayoría de las rimas que salieron de la boca de los contendientes eran más bien formas inteligentes de insultar al otro que auténticas poesías a los ojos de Katia. El duelo terminó y el ganador fue Respect. ¿Viste? El mejor. Me pareció ligeramente mejor que su contendiente. Su manejo del templo es admirable. ¿Qué hago? ¿Con respecto a qué? Quiero hablarle. Y hablale. No puedo hablarle así nomás. Tengo una reputación que sostener. Una reputación de tímida. No es de tímida. No soy tímida. Pero si le hablo en público y no me da bola, afectaría mi popularidad. ¿Entendés? Creo que sí, pero me parece extremadamente banal lo que decís. Es mi realidad. Entiendo. ¿Querés que le hable yo? No tengo una reputación en juego. Ay, sí, dale. Vamos juntas y háblale vos para romper el hielo. Bueno, vamos. Así, ambas se acercaron a una ronda donde Respect junto a otros raperos estaban reunidos. Uno de ellos vio venir a Katia y se acercó.
La chica de los budines. Les aseguro que hace los mejores budines que probé en mi vida. Gracias. Son sanos también. Los hice con harina de almendras. ¿No tenés más? No, vendí todo. Hey, vos. Respect. Respect no estaba mirando hacia ellas, por lo que no la había visto llegar, pero al escuchar su nombre se dio vuelta y parecía pasmado ante la presencia de Katia. ¿Sos Respect o no? Ese es mi nombre. ¿No te parece hipócrita llamarte Respect y usar la poesía para insultar a otra persona y enaltecer tu ego? ¡Wow! Dijeron todos al unísono. Prana le apretó la mano a Katia, tratando de decirle que no era por ahí la idea de la charla. Miau, linda y filosa la gata. Entre nosotros sabemos que no nos faltamos el respeto. Nos respetamos haciéndolo del mejor modo. Es el código. Ah, ese era el mejor modo. Pensé que el hip hop se trataba de ampliar la conciencia. ¿Qué crees que tendrían que decir mis rimas? No sé, algo trascendente. Denunciar las injusticias del mundo para empezar. No todo el rap que hago es para batallas. Tengo mis canciones. A ver, ¿Quieres escuchar una? ya que estamos acá. Escucha. Respect rapeó una canción que a casi todos impresionó. Katia no fue una de esas personas impresionadas. Eso es una canción para vos. Para mí, eso fue una serie de rimas autorreferenciales recitadas con ritmo y juegos de tempo. Una joven se metió a la charla. ¿Y vos? ¿Qué haces? Ya que tanto opinas. Puedo improvisar una canción mejor que esa, de eso estoy segura. Pero no me interesa probarle nada a nadie. Ahora mostranos. Sí, Kat, enseñales. Está bien, pero solo para que quede claro de lo que hablo. Una canción, para ser tal, debe tener sonoridad, ritmo, tempo, dinámica, melodía, armonía y textura. Y si es de hip hop, debe invitar en algún modo a un salto de conciencia. Ah, bueno. ¿Y cómo sabemos que la vas a improvisar? Díganme una temática y algunas palabras. Conciencia. Naturaleza, tierra, ciencia. Bien, presten atención a los elementos de los que les hablo. Sonoridad, ritmo, tempo, dinámica, melodía, armonía y textura. Katia comenzó a entonar un canto sin palabras con el que dibujó una melodía armónica. Luego, con ritmo y tempo, comenzó a cantar a ritmo de hip hop clásico. Sobre todo, su forma de hacerlo enfocaba el canto al final de las frases. Miau. Nara nara na nara na, hey. Nara nara na nara na, hey. El espíritu respira, la conciencia flora. Abraza tu naturaleza, sabes que es hora. Siempre en el presente para trascender la ilusión, vivir el tiempo de la realidad, mi única misión. Oh. Andar descalza para sentir la tierra, a perder la prisa, mi son ya se aferra. Navego en un océano cuántico, habitar sin juzgar y en lo práctico. Dejándome ser sin interferir, sin evadir, no hay de qué huir. Contemplando el vacío confío, manifiesto presencia al sentirlo. Vibrando, creando, transmutar es mi ciencia, con alquimia sano y mi voz es conciencia. Sintiendo, expresando, transformo emociones y en cada rincón hay diferentes razones. Soy lo que vibro, rimo lo que vivo, busco mi equilibrio, abrazo mi delirio. Andar descalza para sentir la tierra, a perder la prisa, mi son ya se aferra. Navego en un océano cuántico, habitar sin juzgar y en lo práctico. Bueno, no pude calentar la voz ni tengo retorno, pero se entiende a lo que voy. Katia terminó y todos estaban anonadados. Pasaron unos segundos y luego todos vitorearon. Mis respetos, chica, nos diste una lección.
Era lo que pretendía. Tenés mucho talento en verdad. Podrías hacerte conocida muy rápidamente. ¿Para qué? Dinero, fama, dejarías de vender budines. No me interesa. Te presento a mi amiga. Se llama Prana. Hola. Si todo el mundo aquí sabe quién es Prana. Te acaba de saludar. No me respondas a mí. Hola Prana. Vaya amiga que tienes. ¿De dónde la sacaste? Katia es la mejor. Es la nueva estrella del equipo de básquetbol. No es válido decir eso si no jugamos ni un partido. ¿Ves? Veo. Bueno, ahí se ven. Nos vemos, Prana. ¿Qué? No. Espera. Voy con vos. Como quieras. Así, Katia y Prana se alejaron de la muchedumbre. No me gusta esforzarme en vano. ¿Por qué lo decís? Hice todo eso para que hables con el chico ese y cuando lo logro, te venís conmigo. Era muy obvio que no estaba interesado en mí. Era tu oportunidad para que se interese. Veo que eres una genia, pero te falta cierto tacto social. ¿Qué? ¿De qué hablas? Fui extremadamente sociable. Canté en público y logré la meta social de que hables con respect. Sí, pero... nada. ¿Qué? Era obvio que estaba interesado en vos y no en mí. No parece que te hayas dado cuenta. No me manejé con segundas intenciones. Me gusta ser directa. Se nota. Igual gracias. En verdad que lo lograste. Y dejaste a todos maravillados. Solo quería dejar en claro lo que es una canción. Pero bueno, ¿quién soy yo para decirlo, no? No sé, pero quedó bien claro tu punto. Sí, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a estudiar? No tengo que estudiar. Pensaba cocinar algo. Hay muchos restaurantes por el campus. Prefiero conocer el origen de mis alimentos. ¿Me cocinás? Está bien. Podemos invitar a Lira y a Enta. Sí. Vamos a nuestro departamento y cociná ahí. Se podría decir que ya saldé mi ensayo vocal de hoy. Era lo único que me quedaba en la lista. ¿Todos los días te haces listas? Sí, es muy gratificante llegar al final del día y verlas completadas. Así, pasaron los días entre clases, entrenamientos y cenas con amigas hasta que llegó el fin de semana, y Horas vino de visita a la universidad.